He said he is the king. Él es el que te ungió. He is the one who anointed you. Él es el Dios tuyo. He is your God. Jesús es el Dios nuestro, hermano. Jesus is our God. Dígale que está a su lado, Jesús es el Dios nuestro. Tell the one next to you, Jesus is our God. Jesús es el Dios de vosotros. Jesus is our God. Cuando usted va viajando, When you are y va traveling meditando en la palabra, and you're meditating in the Word, usted sabe que su Dios es Jesús, hermano. did you know that your God is Y que Jesus? Jesús siempre está For Jesus is con always usted. with you. Yo anoche me metí por una ruta, por otra desviación, era una glorieta, hermano. Last night I went a different Que se route, da antes de salir a Nogales y luego cuando vienes. and it's a Pero deviation yo that's agarré el before carril leaving derecho. Nogales, Y me sacó por otro lado. and so it took me somewhere Pero else. había una abertura donde podía integrarme allá a la glorieta. But there was a little exit where I could Y dije, por aquí integrate voy a entrar. and said, I'm going to enter Pero here. venían dos carros muy recios. But two cars were coming fast. Y puse mi direccional, la frené poquito. I put my blinkers Y on, el de la troca creyó que yo me iba a aventar. and so the truck Y se driver frenó thought I was también. going to go, and so he Pero como pressed the miró que me brakes. paré porque estaba esperando que pasara. But because he saw I Y pasó stopped, y ya pasó eso después de ella. and so he passed, and then I passed after him. Hay cosas There's things que pueden suceder instantáneamente. that could happen in an instant, Pero el que va contigo but he who goes with se you llama Jesús. is Jesus. Jesús. Jesus is his Y a name. veces yo me canso de escuchar tantas cosas. And sometimes I get tired of hearing so many things. Como el mundo, como How, la gente how the world, how the people no tiene temor a Dios. have no fear of God. Qué bueno que usted puede estar en una iglesia. I'm glad you could be in a church, Qué bueno que usted puede estar dentro de la iglesia. and you could be inside the church. Yo orando allá, Well, I was le praying decía al over there. Señor qué es lo que está pasando. I said, Lord, what is happening? Y me enseñaba todo lo del ministerio. And so he showed me everybody in the ministry, Gente que no conocía, people that I didn't know of, gente que conocía, and people that I did know of, que querían dividir la obra de Dios. that wanted to divide the work of the Y Lord. yo decía, bueno, pues no somos muchos, And I said, well, we're not many, pero el diablo quiere, but the devil wants, el diablo quiere que tú seas derrotado. for you to be defeated. Pero somos vencedores. But we're more than Porque el overcomers. que pelea por For vosotros he who fights for no us soy yo, hermano, is not me, es Jesús. it's Y Jesus. cualquiera que se levante en And- contra de nosotros Anybody who rises va a tener against us consecuencias, hermano. will have ¿Por consequences. qué? Why? Porque nosotros, Because we ¿verdad? No andamos con ventajas ni desventajas, Are not no usamos esas cosas. taking advantage or disadvantage. We caminamos don't use those libremente. things. We walk Porque freely. somos hijos de Dios. For we're sons of Porque God. usted camina libremente porque es una hija de Dios, hermano. Because if you walk No freely, camina con temor, no it's because camina you're a con child of God. inseguridad. Pase lo que pase dentro de esta nación, usted representa al pueblo de Dios. Usted representa al Mesías venidero. Representa que son hijos de Dios. Aleluya. whatever happens in this nation, you represent the children of God. You are a son and daughter of God. Daniel miraba ese trono mesiánico. David was looking at this Al messianic igual que throne, just like Daniel and David. David sabía David knew que el Dios suyo that his God también iba a ser Dios nuestro. will also be our God. Porque al Dios que David le servía, For the God David a ese served, Dios servimos también that's nosotros. the God we Entonces, serve. todo eso es mesiánico. So all of this is in the Lo único que messianic. tuvo malo la nación, The only bad thing the nation had, que no quiso obedecer, that they didn't want to que obey. no quiso recibir al Mesías. They didn't want to receive the O Messiah. sea, ahí es donde Pablo, So that's where Paul, ¿verdad? Ese misterio que está guardado dentro de este lapso de 2000 años, vamos a decir, that mystery that has been waiting for 2,000 years, en el 2000, cuando se cumplan los 2000 años, when the 2,000 ¿verdad? years are over, Está un misterio encerrado, there is a mystery hidden que Dios no se lo dio ni a los profetas That del the Lord Antiguo Testamento, didn't give to the Old Testament sino que ya prophets, estamos viviendo but that we're living sobre ese misterio, upon that mystery que muchos pastores ni siquiera saben, that many pastors don't even know about. muchos líderes Many leaders ni siquiera saben don't even know. por qué ese misterio estaba guardado para los últimos tiempos. Why was this Porque mystery ese saved for the last misterio le days? fue revelado al apóstol Pablo Why was this mystery Porque revealed to the entra- Apostle Paul? durante el periodo, For he, during the time ¿verdad?, de las 70 semanas, of the 70 en la weeks profecía de Daniel, of the prophecies Un of Daniel, misterio. it's a mystery ¿verdad?, que no quisieron muchos, hermanos, that many didn't want. porque Israel no lo quiso, los judíos no lo quisieron. For Israel didn't want it, and the Jews didn't want it.
La semana pasada creo que les dije cuál era el misterio. Last week, I think I told you what the El mystery was. misterio era de que los judíos The mystery was that the creían que lo Jews tenían todo por ser el pueblo elegido, thought they had it all for being the chosen pero people no of God, quisieron al Mesías. but they didn't want to receive the Y Messiah. ese misterio And so this mystery fue desglobado, fue was desmembrizado taken apart y fue hecho y puesto para vosotros, and was made and placed for us, que los gentiles that the Gentiles íbamos a recibir would receive la bendición, the blessing, la gracia, the la grace, salvación. and salvation. Entonces ya no iba a ser solamente judíos, So it would no longer sino just que be iban a Jews, ser ¿qué? but it would be Nosotros who? como gentiles, Us as Gentiles, mexicanos, Mexican, hispano parlante, vamos a decir, from Hispanic origin, cualquier parte del mundo, any part of the world ¿verdad? Que reciba al Señor. that receives the Lord. Ese era el misterio That was the mystery que fue guardado that was kept para el apóstol Pablo. for the Que le fue apostle revelado. Paul, which was revealed. Entonces por eso nosotros alcanzamos esa bendición. And for that reason, that's why Si we ese reached the misterio no lo blessing. hubiera dado Dios, If that mystery wasn't a lo given by mejor nada God, más la salvación era para los judíos. perhaps salvation would only La have been for the salvación nada Jews. más era para ellos, ellos iban a reconciliarse, iba a haber una regeneración, se iban a convertir al Mesías que no creyeron y Dios les iba a dar, ¿verdad? Pues ese perdón para que fuera el único pueblo, pero gracias a Dios, hermano, And so it could have been salvation just for que the Dios se acordó Jews. de nosotros. But thanks be to God that the Lord Nos dio esa remembered us oportunidad. and thought of Dígale, us. dígale, gracias Dios, Say thank you, porque te God, acordaste de nosotros, for you porque no nos remembered us dejaste, no nos and desamparaste. didn't leave us or Aunque no forsake éramos us. dignos, aunque veníamos de gente idólatra, pagana, Though we were not worthy and came from pagan people, tuviste misericordia. you had Nos mercy, apartaste, nos tomaste. setting us apart and Y al taking tomarme us. a mí, tomaste a mis hijos. And in taking me, you take my children. Quizás usted tiene padre, mi esposa tiene familia que son idólatras, hermano. And you might have parents who are idolaters, Y ellos no quieren nada con el Señor, pero ella sí quiso. and they don't want anything with the Y Lord. gracias a But, Dios que le dio esa oportunidad. She ¿Por wanted qué? it. Por ese misterio. because of this mystery. Sí. And talking about my Así, wife. el que quiera, That's why it says, he el que whoever creyere, wants, he el who que would se believe convirtiere a mí, and will convert to me, entonces then tendrá la vida eterna. will have eternal life. Tendrá Jesucristo. en Will su have corazón. Jesus Christ in his heart. Qué diferencia, hermano. What a difference. Hay gente que no sabe valorar estas cosas. There's people who don't know how to Hay value gente these que no toma things. estas cosas, hermano. There's people that won't take these things. A veces dice, es que es algo misterioso. No, hermano. Sometimes you might say, well, there's Cualquier something misterio Dios mysterious. no lo puede revelar. Any mystery the Lord could reveal. Dios le dio la oportunidad a usted y a mí The Lord gave you the opportunity para ser for pueblo you de and I Dios, hermano. to be people of Entonces el God. gran misterio, So the great el que mystery estaba escondido, that was hidden, donde muchos dicen, bueno, ¿quién es Jesús? Jesús solamente fue un profeta, fue un maestro. where many say, well, who was Jesus? Was he just a prophet or a teacher? Jesús es el Dios de nosotros. Jesus is our Es el God. Dios que vino a pagar un precio por usted y por mí, hermano. He's the God that came to pay a price for Entonces, you and cuando I. vemos, And seeing ¿verdad? Cuando vemos la esencia de Dios, the essence of God. cuando vemos la deidad de Dios, And when we see the deity of no es God, que usted puede poner un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu, no. Usted tiene que poner todo porque ya usted tiene el conocimiento and so you shouldn't place different categories. de You que have the el knowledge Espíritu now. Santo es Dios, Because the Holy Spirit is de que God. Jesucristo es Dios, And Jesus is God. de que el Padre es Dios. And God the Father is ¿Y God. por qué hay tantos herejes So why are there so many sobre la heretics tierra? upon Usted the va con un earth? testigo de Jehová, If you go to the ellos no Jehovah's creen Witness, they don't believe en la postura, en la deidad de Dios. in the posture of the Ellos deity dicen of que usted God. cree en tres dioses, que usted es pagano, They think you have served three gods and you're a que pagan. usted tiene dividido a Dios, That you have divided God. que el Hijo no puede ser igual que el Padre, And that the Son cannot be the same as the y que Father. el Espíritu Santo no puede ser igual que Dios, And that the Holy Spirit cannot be the porque el same as Espíritu God. Santo solamente es una fuerza For the Holy Spirit is just a force. que según ellos dicen creativa, That in their thinking he's just creative. pero no es así, hermano. But it's not like Para this. usted el Espíritu Santo For you, the Holy Spirit es Dios, hermano. is God. Es Dios. Is God. Entonces, ¿cuántas herejías? So how many Usted heretics? lee el libro de Juan, en primera de Juan, If you en la read carta de Juan, usted habla First John, the ¿verdad? letter John, de la esencia de Dios. it speaks about the essence of God. Y a veces Padre, Hijo,
And it says y Father, Espíritu Son, Santo. and Holy Spirit. Usted habla desde el principio en Juan, If you- capítulo 1. Usted mira que en el principio era el verbo. If you see in the Gospel of John, you'll see ¿Y el that verbo era con in quién? the beginning was the Word, Y el and the verbo. Word was who? It was, ¿Lo dice la God. palabra o no lo dice? A ver, and He léalo, was por with favor. God. ¿Qué dice la palabra del Señor? St. John 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y el verbo era quién? So the Word was with God, and the Word was God. Was with God, Nosotros lo and was decimos por God. decir. Are we just saying it because? No. Jesús es Dios, hermano. Jesus is God. Entonces, ¿por qué tanta herejía? So why so much heresy? Porque muchos dicen es que la iglesia solo Jesús Many say the church only Jesus es un Dios. is one God. Pero ¿por qué no hablan del Padre? But why don't they speak about the Father? ¿Por qué no hablan de la divinidad del Espíritu Santo? Why don't they speak about the divinity of the Holy Spirit? O sea, ellos nada más se consuelan con decir Jesús es Dios. They're Por only, eso los judíos they only say, well, Jesus is God. no creyeron en Jesús. That's why the Jews never believe in Jesus. Porque Él hablaba. Because He spoke. Porque Él decía, And He would say, las cosas que yo hago the things I do son las que yo hago porque mi Padre me las concede. are the ones that I do Porque yo y because the mi Lord Padre- allows it. For me and my Father, Uno solos. we are one. ¿Lo digo o no lo dijo? Did He say it or not? Y no entendían. And so they didn't understand. Entonces, ¿por qué hay tantos herejes, tantas herejías? So why is there so many ¿Por heretics? qué aún el pueblo cristiano como que desvaría un poquito? Why even the Christian people Es are que yo soy variant bautista, sometimes? a mí no me hables de la deidad del Espíritu Santo aquí. No digas ni un gloria a Dios, no digas aleluya, no digas nada. Quietecito, quietecita. And the Baptists say, well, you don't say no hallelujah and be calm and just be quiet. Usted entra a esas iglesias You enter to the Baptist donde el church pueblo está dividido, mujeres acá y hombres acá. or the churches where they're divided, the men here and the women on the other side, Porque son legalistas. ¿no? for they're legalists. ¿Qué tienen que ver los hombres acá? Los hombres apartados de la mujer. What does that have to do with anything? The men set apart and the women set apart on one Porque es side. una doctrina de hombre. Because it's the doctrine of Porque men. no conocen For they don't know sobre el trono about the throne de lo cual habla in which he speaks, la palabra del Señor. Or the de word lo of cual God habla el speaks. salmista, hermano. in which the psalmist speaks about. En los últimos tiempos In the latter days, se iban a ver todas estas cosas. they were going to see all Aún these dentro things. de las iglesias Even inside the que churches aparentemente that apparently parece que procesan they la verdad, hermano. are processing the truth. Imagínense, hermanos, dónde están ahorita todos los de la luz del mundo. Imagine where are all the people from La Luz del Mundo, Que en vez de tener a Jesucristo como cabeza principal, the church, the light of the world, instead of having God tenían as al their apóstol. main head, they had the apostle. Y ellos decían And they would say que el apóstol that the apostle era como Jesús, was like Jesus. era uno semejante. He was a Un prototipo. significant, a prototype. Y lo veneraban tanto, hermano. And so they venerated so much. Imagínense cuando se descubre la verdad. Imagine when the truth came out. Y no es que esa iglesia decayó, hermano. And it's not that church fell. Algunos todavía están vigentes ahí, Some are still there, pero están engañados. but they're being deceived. Porque no es así. For it's not like this. Entonces no es que un apóstol, un hombre de Dios, ni aun Pablo So not even Paul podía ser como Jesucristo. could have been like Jesus. Ningún apóstol podía No apostle could ocupar occupy el lugar del Señor. the place of the Lord. Entonces, ¿cómo la gente todavía está cerrada? So how are people still Cegada. so blind? ¿Verdad? Por eso hay muchos herejes. That's why there's so many Entonces, cuando heretics. usted tiene esa opinión falsa, So when you have this false opinion, en vez de venir a bendición, instead of the blessing coming, viene maldición. curse comes. Entonces el Señor dice, no quieres mi bendición. And so the Lord says, well, you don't want my Te apoya blessing? más de los herejes, You are going te more apoya towards the más de las otras heretics, tradiciones, And- costumbres, religiones. going more to the Pero traditions en and quien debes customs. apoyar, But who you should be supporting, apóyate en tu familia. so, get Agárralo. support from your family. Dile que Jesucristo Grab es el him. Rey de Reyes, Grab es him el and tell Señor him, de Señores, Jesus is the Jesucristo King of vuestro Kings. Dios, Él es el Salvador, es la única respuesta que tenemos en este mundo para entrar a la vida eterna, para estar con el Dios Todopoderoso, para vivir siempre, es Jesucristo, aleluya.
No hay otro camino, no hay otra salida, hermano. There's no other way. Jesus Por is the eso only Juan way. dice, Él era Dios. That's En el why principio el verbo. Y el verbo John era con Dios. says the Word was Y el with verbo God, era quién? Dios. and the Word was God. Usted va a otras versiones If you go to other versions donde cambian los versículos. where the verses Entonces, change, mira tanto desajuste. you see so much unadjustment. Y cuando lee y si sigue leyendo un poquito más adelante, dice ahí el verso 2, este era en el principio ¿con quién? Con Dios. And if you read later on, it says in the Cuando usted lee beginning la was carta de with Juan. God like this. Todas las cosas, dice. All things, it Diga says, conmigo, todas las cosas. all things Por Él were made fueron hechas. by Y Him. nada de lo que está hecho. And nothing that is made ¿Qué dice ahí? Ha sido hecho, has been made, sino por Jesús. but by Jesus. Todas las cosas. All things. O sea, en el principio, So in the beginning, Él hizo todas las cosas. He made all things. Es que no sé cómo explicar la deidad, no sé cómo explicar la divinidad. Y a veces buscamos tantas cosas Well, I don't know how to explain the divinity, and so porque we no look for podemos so many things concentrarnos, because we can't porque no concentrate, podemos asumir, no tomamos tiempo. and we can't assume No and take time. meditamos. We don't meditate. ¿Sabe que el enemigo? Did you know that the enemy, La estrategia de poner todo esto the strategy of placing all this en mi oído in my ear, era para no asimilar, is to not para assimilate no tener el conocimiento, and to not have the para no knowledge tener la sabiduría, and not have the wisdom, para no tener la inteligencia. not have the intelligence. Se pierde todo eso supuestamente. All of la that is ciencia. lost, supposedly. Y yo le digo, Señor, And so I said, Lord, aquí está mi vida, here's my life. todo lo que tú me das, Everything you give me, todo lo que tú me revelas, everything you reveal to lo me, pongo en práctica, I put it to lo llevo en mi practice. corazón. I take it in my heart. Entonces, ¿por qué la gente no entiende? So why don't people Es understand? que en el principio, dice, It says in the el beginning, Padre the Father fue el creador. was a creator Hizo 7 días, and made 7 days. 7 días, 7 days por 24 horas. by 24 Cada día hours. tenía